impactados esa adolescencia, no solo por el plano ¿Cuánto que se secuencia. está hablando por esta serie, Impresionante. Te digo, es algo que, además de la cuestión estrictamente del cine y de la narrativa, trata, que ahí queremos ir, por eso tenemos un especialista, trata el tema de la adolescencia, de las redes, el concepto del incel, que es un concepto clave para entender. Y sobre todo el vínculo de los adolescentes con los padres. ¿Qué Exacto. pueden hacer los padres? Esta serie obviamente trata un caso muy extremo, pero ¿qué pueden hacer los padres para evitar no solo estos casos extremos, sino también otras cosas que a veces no son tan extremas, pero que son igualmente graves? Para charlar de esto está con nosotros la psicóloga Anabela Cerventi, a quien le agradecemos mucho por el contacto. Anabela, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estaba escuchando todo lo que decían, que es tal cual, relata lo que está sucediendo. Como bien decías vos, Hugo, no es la primera vez que el streaming nos propone charlar de un tema de tanto impacto. Hace muy poco lo estábamos discutiendo respecto de la serie 13 razones, sin embargo parece que nos olvidamos rápidamente de todo esto y pasamos a otro tema, ¿no? O algo pasa con la pregnancia del horror que se diluye rápidamente. Ahora, a mí, perdóname. No, adelante. Bueno. A mí me impresiona el concepto, sin tratar de espolear, pero es inevitable, el concepto 80-20, esta idea incel del celibato voluntario, de aquellos que se consideran feos o fuera del sistema y que no son elegidos por el 80% de las mujeres que eligen al 20% de los... es al revés, ¿no? Es el 80% de las mujeres creo que eligen al 20% de los hombres. 20% de los y el que no está dentro de eso se autoflagela y puede dañar a otros también, ¿no? Como y que en las redes sociales, de hecho, y nos lo explicará mejor Anabela, ¿no? Pero suele tener una consecuencia negativa en torno a la violencia muy fuerte, ¿no? Porque es como el célibe involuntario que termina responsabilizando al exterior de lo que le ocurre. Sí, tal cual. Y generando muchísima violencia, incluso bueno, contra la mujer, contra una compañera, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. Primero, estos grupos como Incel y hay otros, Pick-up Artists, por ejemplo, los maestros del Levante son unos, ¿no? Digo, hay varios grupos que conforman lo que se llama en Internet la manósfera, ¿sí? Es una atmósfera de hombres, ¿no? Una esfera de hombres que tienen estos grupos más o menos radicalizados. No todos los grupos tienen el mismo nivel de violencia, ¿sí? Claro. Y también el término Incel proviene de un grupo de autoayuda que se crea en 1997, no es nuevo, es un grupo de autoayuda que crea a una mujer justamente para trabajar con estos hombres que se sentían excluidos de las relaciones sexoafectivas. Vean, entonces, no todos los hombres que están en estos grupos son igualmente radicalizados, ¿sí? Pero sí son grupos que promueven la violencia, la misoginia, las expresiones cargadas de prejuicios y de estereotipos. A ver, en nuestro país no está tan radicalizado de esta manera el uso de las redes sociales. Sí tenemos otros peligros y sí tenemos otros temas sobre la mesa, por ejemplo, la cantidad de suicidios que se acrecentó en el último tiempo en localidades del interior, por ejemplo, a través de discriminación en las redes sociales, de acoso, de bullying, tal vez no con estos mismos temas, pero que también hay que atender, ¿sí? Digo, esto, como te digo, los grupos hay más radicales y menos radicales, no se da tal cual en nuestra sociedad. Y respecto de la regla 80-20, en nuestra sociedad lo tenemos espejado, ¿sí? Porque en realidad las chicas se sienten muy discriminadas respecto a no tener una figura hegemónica, ¿bien? Entonces, no se da tanto en los hombres como lo muestra la serie, sino en las mujeres en nuestra sociedad particularmente. Bueno, tiene que ver con que en la Argentina, por ejemplo, ley de detalles que no se cumple, de estereotipos de belleza impuestos que hacen... Bueno, no por nada, la Argentina es el segundo país con mayor trastorno alimenticio en el mundo. Sí, por supuesto. Bueno, eso, por ejemplo, es otra cuestión que sucede en las redes y que muchos padres desconocen. Durante muchísimos años empezaron a circular en las redes blogs o foros que se llaman los blogs de Ana y Mía para hablar de anorexia y bulimia respectivamente, ¿no? Donde las adolescentes se intercambian estrategias respecto de la alimentación y demás, y los padres desconocen que estos términos hacen referencia a estos trastornos, ¿no? Claro, ahora yo pensaba en la relación de padres y adolescentes, que siempre fue conflictiva o difícil, porque la adolescencia es un momento de la vida compleja, ¿no? Justamente de desarrollo, etcétera, de búsqueda, de descubrimiento, también de sabérselo todo, cuando uno es adolescente cree que entendió todo. Y antes el riesgo estaba afuera, porque los padres decían, bueno, mi hijo lo tengo en casa, está protegido, pero ahora el riesgo está dentro, sobre todo dentro de la habitación donde el chico, como se ve en la serie, se queda hasta altas horas y ahí es donde está... Eso es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Ahí donde está el corazón está en la palma de la mano, la puerta del infierno, ¿no?
Claro, exacto. Lisa y llanamente en la palma de la mano está el riesgo. A ver, en esto yo tengo una postura que es, viste, el libro Apocalípticos e Integrados de Eco. Ujú. No tenemos que volvernos completamente apocalípticos de esto y tampoco integrarnos y fundirnos pasivamente con Claro, esta tendencia, ¿bien? Tenemos que entender para qué se usa. Todos usamos la tecnología todo el tiempo. Ustedes, sin ir más lejos, trabajan con la tecnología todo totalmente. el tiempo, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, los chicos ven a los adultos usando tecnología todo el tiempo para sus trabajos, para sus consumos culturales. De hecho, a la hora de elegir un colegio, los padres suelen quedar fascinados por las escuelas que más espacios tecnológicos les proponen a los chicos, y esto significa utilizar los dispositivos más tiempo del acordado, ¿no? Entonces también tenemos que plantearnos nosotros qué es lo que estamos valorando frente al uso de la tecnología y qué opciones saludables e inteligentes les damos a los chicos en lugar del uso de los dispositivos, ¿bien? Cuando Mm. les pedimos que los dejen de lado, cuando compartimos espacios con ellos libres de dispositivos tecnológicos, cuando jugamos juegos de mesa, cuando compartimos una salida. También eso sí es responsabilidad de los adultos ofrecer espacios alternativos. Ujú. Claro, totalmente, eso está buenísimo. Ahora, ¿cómo se crea, ¿no?, este sistema de confianza con los adolescentes para poder charlar y generar un diálogo? Y digo, un diálogo real, es decir, que al Sí. adolescente no le dé miedo a hablar y no se sienta jugado, que me parece que es el miedo que tienen muchos de los padres, ¿no? Y muchos de los adolescentes Sí. al encarar a los padres también. Sí, por supuesto. Pasa algo con los chicos cuando ingresan a la edad escolar en la primaria, ya, que es que solo se los ve como estudiantes, ¿no? Mm, Entonces, solo se les asigna el rol de estudiantes y se le pregunta por sus tareas escolares. Nos olvidamos que son personas con conflictos, con sueños, con claro. deseos, que están modelando una escala de valores para salir al mundo, y todo eso se lo deja de lado, ¿no? Entonces, entre que los adultos tienen cada vez menos tiempo y los adolescentes tienen un mundo más complejo que los excluye, esa comunicación se corta, con lo cual la recomendación siempre es establecer diálogos con preguntas abiertas, evitar las preguntas que cierren el diálogo. No Claro. preguntemos, ¿cómo te fue hoy? Porque ellos van a responder bien o mal. ¿Te gustó lo que comiste? Sí o no. No, preguntemos, che, ¿qué fue lo que más te gustó en el día? ¿Qué Mm, cambiarías? ¿Con quiénes te claro. juntaste? ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Qué Pregunta te gusta abierta. compartir Mm. con tus amigos? Yo vi esta noticia hoy. A mí como adulto me conmueven estos aspectos de esta noticia. ¿A vos qué te pasa con eso cuando lo escuchás? ¿Sí? Promovamos el diálogo abierto para conocer a esos chicos como las personas complejas que son, ¿no? Está Ujú. bueno. Y hablar de las redes también, ¿no? Me imagino, y tratar de tener un Sí, acercamiento para no quedar afuera del sistema, porque ellos me parece que tejen un sistema paralelo al nuestro sí. y con reglas que en la serie están establecidas cuando está el encuentro entre el padre e hijo, sin contar más detalles, y ahí, bueno, se intenta aclarar lo que era oscuro para el padre o no entendía. Sí, por supuesto. A ver, esto existió siempre también. El lenguaje paralelo de los adolescentes tiene que Mm, ver con el refuerzo de su identidad, de su mundo propio, de empujar los límites, de armar su propia visión del mundo y de una identidad común con sus pares. ¿Sí? El otro día yo les decía a compañeros de ustedes también, cuando salió La Naranja Mecánica, el mm, libro, salió con un glosario atrás del libro para claro. explicar cuál era el slang de los adolescentes del libro, por ejemplo. ¿No? Esto Mm. no es novedoso. El punto es que va cada vez más rápido, ¿no? Ellos siguen creando subculturas cada vez a un ritmo más veloz que nos dejan afuera. Claro. ¿Implica que conocer todo lo que ellos hacen nos salva del riesgo? No, porque tampoco todos los adolescentes están en riesgo y usan las redes sociales con ese sentido. Por eso lo más importante es no tanto estar hipervigilante a todo lo que pasa en las redes, sino más bien conocer a nuestros hijos respecto de su escala de valores, de cómo establece sus Mm, vínculos, de cuáles son sus habilidades socioemocionales y ayudarlos desde ahí a construir una identidad saludable. mm. ¿Qué? Y Sí. ahí cómo está esa línea tan delgada entre lo que es involucrarse como adulto entre lo que consumen los adolescentes y darle espacio a ese adolescente que está empezando a construir su propia personalidad, empezando a conocer tal vez lo que en muy pocos años va a ser la adultez. Hay como una línea que finita, ¿no?, a esa edad también. Sí, por supuesto. Eso se trata de la construcción de la cultura familiar, ¿sí? Y en Claro. este sentido, por ejemplo, tienen que entender que los espacios de terapia familiar o de psicoterapia para adolescentes no solamente son para ir a apagar incendios, ¿sí? Claro. También son para ir a hacer psicoeducación y para establecer comunicación asertiva entre familia y Mm, establecer nuevas rutinas. Podemos ir a hacer un trabajo educativo y Sí, preventivo en las profesiones de ayuda, no solamente correcto. apagar incendios. Y eso sería está lo bueno. ideal, incluso en terapia de pareja antes de empezar la planificación familiar si tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Te hago una Está última bueno. pregunta agradeciéndote mucho, Sí, mucho la entrevista. Hay un momento donde los padres se cuestionan, es la educación del chico, y dicen,
tenemos también a ella y le dimos la misma educación y ella salió distinta, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso es cierto o en verdad le dieron una educación, visto desde la serie y profesional? ¿O en realidad ellos creen que lo educaron igual o no? Nunca es exactamente igual porque ya de por sí los sistemas familiares, hija, madre, hija, padre, hijo, padre, son distintos, Correcto. ¿sí? Pero uno dice, bueno, les pusimos los mismos recursos a disposición, la misma cultura familiar, ¿y qué pasó ahí? ¿No? Digo, en Claro. este sentido tenemos que entender que en una frase por ahí que puede sonar polémica, pero es la genética carga el arma y el ambiente presiona el gatillo. Si podemos darle exactamente lo mismo en nuestras casas y en nuestro set Me biológico, encantó. pero los chicos están expuestos a múltiples influencias sociales, a múltiples actores sociales, de los cuales no tenemos idea y cómo interactúan con ello y cómo generan su escala de valores a partir de esa interacción, está absolutamente fuera de nuestras manos. Por eso hay que acompañar responsablemente todo lo que tiene que ver con la identidad socioemocional de los chicos. Muchas gracias. Interesantísimo. Gracias, Anabela. Un gusto Por favor, charlar con vos. que estén muy bien. Buenas Está el tardes. Chau, señor chau. Gustavo Carabajal con nosotros, el conductor de Caso Abierto.